Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, pues bienvenido a todos los que se han unido al canal, a los jueves de la Asociación Española de Educación Ambiental. Vamos hoy a hablar sobre el papel de la naturaleza y el confinamiento en la desescalada, en esta terrible pandemia que estamos todos sufriendo. Es un enemigo invisible, pero muy poderoso. Hemos estado varias semanas en un completo aislamiento o casi completo y ahora poco a poco empieza la desescalada. Y es un momento para reflexionar sobre esto que hemos estado viviendo y cómo plantearse en la propia vida. Hace tiempo escribí un libro, Arboterapia, que es una reflexión sobre el papel de la naturaleza en el ser humano y cómo puede ayudarnos a nosotros. Desde luego, en la situación que vivimos ahora es muy distinto en cuanto planteé esto. Pero en sí, ¿qué es lo que puede hacer la naturaleza? En primer lugar, cuando doy conferencias sobre este tema, muestro una imagen en la que aparece, por un lado, aparece una imagen de un bosque y por el otro lado aparece una ciudad con su jaleo, con su murmullo, con su coche, con sus humos. Entonces, simplemente mirar la parte derecha y la parte izquierda de esa imagen, pues ya se ve cuál es el papel de la naturaleza. Uno de ellos, pues se ve una imagen placentera, que da gusto el estar allí, y con la otra, pues ya directamente el ceño se empieza a fruncir, porque es una imagen que además podemos, como una causa de este virus, pues también está ayudando a concienciarnos y a ver el papel nuestro de nuestra sociedad y la naturaleza. Y esto es algo, la imagen del ambiente natural o la imagen de un panorama urbano es algo que ya está muy presente, incluso en las terapias o en los hospitales, porque se ha comprobado, hay muchos estudios que se han hecho sobre pacientes que han estado en un hospital en el que una ventana pues daba a un entorno arbolado, a un jardín, mientras que otro pues daban a un entorno urbano, y no digo ya nada si es un polígono industrial. Entonces, bueno, pues ya los pacientes que tenían un paisaje natural, pues sanaban de una forma más rigurosa. Estamos en un mundo donde la palabra crisis se repite continuamente. No me refiero solamente a la crisis sanitaria que ahora estamos viviendo, sino que constantemente se está hablando de crisis ambiental, crisis económica, crisis climática, incluso crisis de valores. Eso es un golpeteo continuo que afecta a la humanidad y a todo ser que está dentro de esta sociedad. ¿Qué puede hacer la naturaleza? Pues vamos a irnos a poblaciones, a pueblos que viven más en contacto con la naturaleza. Hay una profecía de los indios Cree que decía: solo cuando hayáis talado el último árbol, envenenado el último río, capturado el último pez, comprobaréis que el dinero no se puede comer. Es una profunda realidad que no conviene que caiga en el olvido. El mundo que hemos construido es un mundo que está en aceleración continua, se basa en producir más, y eso da pues una sensación de estrés, de agobio, y además que continuamente se va produciendo crisis cíclicas. Así, este verano, pues las vacaciones de este verano van a ser muy distintas a las del año pasado. Más bien se van a parecer a cómo eran las vacaciones de los años 60 o 70. Y eso no es nada malo. Eh, Nos da una forma de poder reflexionar hasta dónde hemos llegado y bueno, y qué es lo que realmente no queremos llegar, porque seguir con una carrera alocada hacia un destino que no sabemos cuál es, tampoco es ningún futuro. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza, siempre se habla de otros valores. Por ejemplo, como decía Julia Butterfly: La palabra que yo diría al mundo es amor. Cuando se hacen las cosas con amor, todo encaja. Si deseamos curar las heridas de nuestro planeta, si también deseamos curar nuestras propias heridas y si deseamos un futuro hermoso,
Necesitamos hacer nuestra labor lo mejor posible, que cada palabra, cada acción esté hecha con amor. Esta mujer dijo estas palabras en un libro que escribió sobre Luna, un árbol grande, un árbol gigantesco, un secuoya, en el que ella estuvo 2 años de su vida para evitar que lo talaran. Sí, era una mujer que, bueno, no tenía una apariencia fuerte, pero realmente sí tenía unas convicciones muy fuertes. Y nosotros, bueno, con el quehacer diario, puede que no sea una labor tan heroica como la de esta mujer, pero sin embargo es muy importante hablar eh, de, del trabajo. ¿Por qué? Porque al hablar de la naturaleza no es solamente hablar de un rato en el que uno se va a pasear en el bosque, que maravilloso, que tal, no, es una filosofía de vida. Y nosotros pasamos muchas horas en el trabajo. Entonces es importante también meter la naturaleza y meter nuestra forma de ser y nuestra propia filosofía en el trabajo. Así, por ejemplo, Jalil Gibran decía sobre el trabajo: cuando trabajas, realizas una parte del sueño más antiguo de la tierra, el cual te fue asignado a ti cuando ese sueño nació. Y por seguir trabajando, en verdad, estás amando la vida. Y amar la vida por el trabajo significa estar íntimo con el secreto más íntimo de la vida. ¿Por qué hablo ahora del trabajo? Bueno, pues en estos momentos donde las relaciones sociales se tienen que limitar mucho para expandir, para evitar que se expanda esta pandemia, pues ha surgido el teletrabajo. No es que sea algo nuevo, pero es que va a haber un antes y un después de esta pandemia. Tanto las reuniones virtuales como el teletrabajo, pues con esta crisis sanitaria que estamos viviendo, pues se potencia muchísimo. Entonces, bueno, es muy importante el vivir y la vivienda que tengamos, que no sean solamente 4 paredes, sino es una forma, es nuestro castillo. Entonces tenemos que hacer que sea un sitio agradable. Y la naturaleza también puede ayudarnos mucho. En enero del 2016 aparecieron en las redes sociales muchas fotos en el que aparecía un astronauta, Scott Kelly, en el que aparecía muy sonriente, porque había conseguido en condiciones de microgravedad, ahí en la estación espacial, hacer florecer una planta. ¿Y es eso importante? Sí, sí que lo es. Los ingenieros de la NASA y de las agencias espaciales le dan mucha importancia a la jardinería espacial, no solo para producir alimentos, producir oxígeno, sino porque el hecho de tener una planta en un sitio tan artificial como es una estación espacial que está alejado de la superficie, que está aislado ahí en el espacio, el tener una planta que pueda florecer, pues es una forma de estar enraizado con el planeta. Y entonces, bueno, pues por eso era tan importante el que pudiera florecer, porque esa sensación de tener ahí un ser vivo al lado, pues era una sensación muy agradable de sentirse enraizado con este planeta. Y eso es algo que es muy bonito, que sentirse como un habitante de este planeta, no como un producto de una cadena artificial. Por eso, una de las primeras actividades que hablo al hablar de agroterapia es cómo trabajamos, el rodearnos, el hacer que la luz solar entre, que hacer que tengamos ventanas abiertas al exterior y que haya vida, esa vida, tener una maceta, aunque sea en condiciones de confinamiento, también es fácil tener macetas, porque la vida sale por todos los sitios. Una misma lenteja en un botecito de esto de yogur florece, vamos, se enraiza y puede empezar a ver. Y entonces el tener ahí un ser vivo al lado, pues ayuda mucho al sentirse que vivimos en un planeta y que somos miembros de este planeta. Porque no hay que olvidar que el color verde es el color de la esperanza. ¿Y por qué es el color de la esperanza? Porque un sitio donde hay verde, donde hay plantas, es un sitio donde se puede vivir. Por eso el verde tiene un carácter tan peculiar y tan increíble. El hablar de los
sitios naturales. Por ejemplo, Juana de Ibarburu, la princesa de América, pues ella vivía en Uruguay, pues al hablar de la naturaleza, de lo silvestre, de la selva, pues era para ella todo su universo. Selva, he aquí una palabra húmeda, verde, fresca, rumorosa, profunda. Cuando uno la dice, tiene enseguida la sensación del bosque todo afelpado de musgo, runruneante de píos y de roces, lleno de quitasoles apretados y movibles de las copas de los árboles, bajo las cuales las siestas ardientes son tan dulces, y donde es tan grato tenderse a soñar. Selva. Oh Dios mío, qué palabra tan alegre y tan fresca, qué palabra para mí tan llena de reminiscencias. El color verde es el color que tiene más significado, tanto en la naturaleza como en la poesía. Se cuenta de un poblado de indios del Amazonas, los indios Bororo, que tienen pues, un lenguaje pues, bastante limitado. Sin embargo, para el color verde tenían 17 palabras distintas. ¿Por qué? Porque el verde era todo su mundo. Era, bueno, pues, era la naturaleza, de la selva, el río, entonces los distintos matices para ellos era su forma de vida. Pero no solamente para ellos, porque eso, por ejemplo, cuando se hace una cámara digital, pues se hacen con los colores fundamentales y sin embargo el color verde pues ocupa el doble, le deja el doble de espacio. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de los bosques y para nosotros el color verde es el color más sensible para nuestra vista y por ello pues los que diseñan cámaras digitales le dan primacía al color verde. Sí, nuestra forma de ser, los mismos ojos que están aquí enfrente para una visión tridimensional, pues procede de los bosques, de un mundo de ramas entrelazadas, donde era más importante el calcular la distancia, a dar un salto para pasar de una rama a otra, que, por ejemplo, como lo tienen los pájaros, que lo tienen a los dos lados para ver si viene algún enemigo por cualquiera de los lados. No, pues para nosotros la naturaleza, el color verde es lo más importante. Y así, por ejemplo, en poesía se estudia cómo puede tener un valor tan polisémico como en esta célebre poema de Lorca. Verde que te quiero verde, verde viento, verde rama, el barco sobre la mar y el caballo de la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Se han hecho muchos estudios, pues ver todo el significado que tenía el color verde en este poema, porque es el que aparece más de los colores de este poeta tan imaginativo, es el que tiene más acepciones distintas. Bueno, y nosotros ahora que comienza la desescalada, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas, porque ahora no podemos recurrir a teatros, ni recurrir a cines, ni a centros comerciales. ¿Qué nos queda? Nos queda justamente lo más elemental, la naturaleza. Nos queda, como decía Juan Ramón Jiménez, andando, 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 que quiero oír cada grano de la arena que voy pisando, andando. Dejad atrás los caballos que yo quiero llegar tardando, dar mi alma a cada grano de la tierra que voy rozando, andando, andando, que quiero ver el fiel llanto del camino que voy dejando. Sí, la humanidad se hizo paso a paso, andando desde el centro de África, fue la humanidad recorriendo todos los continentes. Y así nos hicimos nosotros, la forma erguida y nos dejó las manos libres para hacer que nuestra mente hiciera cosas con las manos. Nuestra forma de ser está en esa base de ir andando, andando, porque además el andar es un deporte que es relajado, es conveniente para todas las edades y desde luego se mueven un montón de músculos y hay muchos factores, por ejemplo, el andar entre los bosques
Pues eso, que puede parecer un ocio, pues en algunos países como en Japón está dentro del Sistema Nacional de Salud. Para personas que tienen estrés, pues no solamente es que les recomienden andar, sino es que ya lo tienen establecido en los bosques oficiales, unos recorridos donde hay una serie de monitores donde le mide, por ejemplo, la saliva, unos marcadores para ver su nivel de estrés y desde luego el andar y el hacer ejercicio de respiración en el bosque, pues se ve que el nivel de estrés que uno tiene pues baja mucho, es mucho más saludable. Se han hecho muchas investigaciones, incluso para contra el cáncer, se ha visto que ciertos corpúsculos que actúan contra el cáncer, pues también se ven reforzados si uno hace un paseo dentro de un bosque. Así como decía Henry Thoreau en su diario, lo importante que es caminar, la experiencia de levantarse temprano y comenzar el camino. Caminar temprano por la mañana es una bendición para todo el día. A mis vecinos que se han levantado entre la niebla y la lluvia, les hablo del claro amanecer y del canto de los pájaros como si les contara de un mito arcaico. Vuelvo mi vista hacia esas horas frescas y ya remotas, como si fueran la antigua alborada del tiempo, cuando reinaba una salud sólida y floreciente y los actos eran sencillos y heroicos. Es muy bonito caminar, andando paso a paso, sin prisa, donde lo importante no es llegar, sino es el propio camino. Al ir andando, lo que hacemos con nuestros pies es ir dibujando realmente el camino que vamos trazando. Y eso, pues, el andar por un camino, pues hace que ese camino pertenezca a uno. Si uno va en coche, pues llega al punto de destino, pero el camino no nos pertenece. Además se nota mucho que, pues, por los sitios donde pasea la gente, pues son sitios que están cuidados, porque quien está por allí andando lo toma como ya parte suyo. Ese camino ya pertenece a sí mismo. Mientras que si va en coche no, tira la lata por la ventanilla o hace cualquier cosa, porque no es suyo, es más bien un medio hostil. Se encuentran dos caminantes y se saludan, se cruzan dos conductores y el trato es muy distinto. ¿Por qué? Porque cada uno está imbuido en la velocidad, en el llegar, mientras que el otro es una forma más pausada. Uno se reencuentra con el paisaje, consigo mismo. Y además, había muchos pensadores que dicen que las grandes ideas que le han surgido han sido justamente andando, porque es un ejercicio suave, constante y te da pie para pensar, o si vas con amigos, para dialogar, porque lo importante es compartir, vivir cada instancia. Nuestra propia vida es un camino. El poder llegar al final, pues no, lo que hay que hacer es vivir cada etapa del camino. Así como recuerdo una vez, bueno, cuando hice el Camino de Santiago, al despedirme de allí, de uno que también lo estaba haciendo, me dijo, buen camino peregrino, pero no me refiero al Camino de Santiago, sino al camino de la vida, porque realmente el andar es como rehacer el camino. Hay además muchos caminos que son rutas milenarias, que son rutas de peregrinación o de transhumancia, que se han ido pasando por allí siglos tras siglos. Entonces el caminar, el ir por esos sitios, es como revivir la historia. Ya ese trayecto pertenece a uno mismo. Y es muy importante en cada estación saberla vivir, saber, porque cada estación tiene su propio encanto. Un mismo paisaje cambia de primavera a verano. El estar en contacto con la naturaleza es algo pues, muy placentero. Como decía un viejo chiste que dice, la vida está muy cara, sí, pero viene con un viaje alrededor del sol gratis todos los años. Y efectivamente, vamos cambiando las estaciones y va pasando por distintas etapas y saber vivir es algo realmente muy, muy placentero, porque no es cuestión de que haga más calor o más frío, sino es que las formas de vida, el ambiente, el aire, se cambia mucho, se nota cómo va cambiando. El mismo paisaje, por ejemplo, después de llover, entras en ese paisaje y ves un ambiente distinto, un olor, y a veces incluso puede hasta un sonido, ver cómo los pequeños regatos van uniendo unos a otros y unos zumbidos de fondo. Entonces el descubrir todas estas cosas
el andar, pues vas no solamente viendo, sino también vas oyendo, vas reencontrando con la naturaleza, con lo cual en esta época de confinamiento, pues es muy importante pues aprovechar el tiempo y disfrutarlo de la naturaleza, porque nos da ocasión de frenar nuestra actividad cotidiana. Entonces, bueno, pues nos da tiempo de reflexionar, de ir andando, de ir viviendo cada estación, como decía Duró. Vive cada estación según pasa. Respira el aire, bebe el agua, saborea la fruta y camina. Déjate soplar por todos los vientos. Contempla la salida y la puesta de sol todos los días. Abre todos tus poros y báñate en todas las mareas de la naturaleza, en todas sus corrientes y océanos, en todas las estaciones. Desde luego que cada estación, cada cosa es un mundo. Me decía una amiga que todos los días tomaba el autobús, decía pues, que estaba como todo el mundo pues mirando, a ver, ¿viene el autobús? ¿No viene? ¿No viene? ¿Si viene? Y un día se fijó que había ahí un árbol enfrente, pues ya tenía un compañero. Entonces lo miraba cómo iba cambiando, cómo empezaban a salir hojas, cómo se iba transformando. Y entonces, bueno, pues mientras estaba allí, llegaba el autobús y pasaba, mira, hoy ha tardado muy poco, he estado poco tiempo con mi amigo Largo. Sí, el estar en contacto con la naturaleza es algo que desde luego es muy importante a todas las edades y en particular para los pequeños, porque en las ciudades existe pues bastante desligue de lo que es el mundo natural, lo que es el mundo artificial, el mundo en el que viven. Nuestros pequeños pues no saben de dónde vienen las cosas. ¿De dónde vienen las frutas? Pues de una bandeja que viene del súper. Pero sin embargo, si van al campo, van a una huerta, ven ahí una viña, cogen las uvas, empiezan a comerlo, o una higuera con la fresca, tomar los higos, bueno, pues eso es un manjar. Después de estar andando, después de hacer ejercicio, ¿cómo no le van a gustar las frutas? Y el tener dentro de su vivienda pues un pequeño árbol frutal, pues es algo muy bonito. Y es algo que le va a acompañar durante toda la vida. Por ejemplo, Antonio Machado, pues nació en Sevilla, pero vivió casi toda su vida en Castilla. Sin embargo, había un hecho que le unía a su patria chica, a Sevilla. Es el huerto claro donde madura un limonero, que es como empieza su famoso autorretrato. Y ahí hablaba de ese limonero y el ver cómo va cambiando día a día, desde que empieza, desde que está la flor, la fragante flor de un limonero, cómo esa flor después se va generando un fruto, una bolita pequeñita verde que apenas se ve, cómo va engordando esa bolita pequeña, ya se va formando hasta que llega al tamaño de un fruto ya maduro, pero sigue siendo verde, después va cambiando el color. Pues esas cosas, si lo saben vivir, pues va a acompañar durante toda la vida. Y el sentimiento, cuando vea a otro limonero, pues se acordará de aquel limonero que vio en su infancia. Eso es muy importante, siempre tener el contacto, siempre saber que la naturaleza está aquí, que nosotros somos habitantes de este bello y frágil planeta. Ya bueno, y otro tema que también quería hablar es sobre las redes sociales. Las redes sociales pues se emplea para muchísimas cosas, pero eso pasa lo mismo que como las noticias. Normalmente las noticias negativas vuelan más rápido que las positivas. Hay millones de personas en este mundo y todos están haciendo un trabajo todos los días, un trabajo constante en pro de los demás y eso no sale reflejado en ningún sitio. Sin embargo, alguien hace algo contrario y eso en todos los sitios aparece. Y por eso cuando se ponen las noticias, se ve, siempre hay un golpeteo de noticias negativas que va en contra de nuestra percepción. Pues yo os invito a utilizar las redes sociales para cambiar ese círculo de noticias negativas. Cuando hagamos un paseo al bosque, a un parque, o incluso a nuestro rincón, donde nos encontramos a gusto, pues enviarles unas fotos. Esas fotos
tal vez no sean para ponerlo en un calendario, pero no importa. Si lo hemos hecho con nuestro mejor sentimiento, ahí va puesto nuestro amor. Y esa foto, quien lo vea, mira, pues qué bonito. Mira cómo está ahora el sol, que lo veo desde mi ventana, cómo amanece. Wow, pues seguro que quien lo recibe, pues mira, desde mi sitio lo ve de tal forma, y envía otra foto. Y entonces ya se cambia y se cambia la dinámica. Por eso, bueno, pues es muy bonito el poder utilizar todos los recursos que tenemos para no sentirnos bien, sentirnos como habitantes de este planeta y saber que la Tierra, que nosotros no somos dueños de la Tierra, sino que estamos aquí, somos simplemente paseantes, que la Tierra seguirá, esperemos que siga, cuando nosotros ya no estemos. Entonces, bueno, pues ahora hay que aprovechar todos los recursos que tenemos, disfrutar de la naturaleza y vivir cada momento. Para terminar, queríamos despedirnos con una poesía que escribió nuestro padre en los años 50, cuando nadie se acordaba de la naturaleza, cuando no había movimiento ecologista. Él estaba viendo que estaban cortando un árbol y él lo sintió dentro de su propio ser y escribió lo siguiente. ¿Por qué te hieren si regalas sombra? ¿Por qué te secan si derramas savia? Ingratitud tanta nadie asombra. Asesinos son o moran en Baguia. A estos que te matan fuego le diste. Tus dulces frutos sus mesas colmaron. A sus ojos boscajes ofreciste. Y por pago tu tronco cercenaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros dos, Miguel, Elisa. Y ahora, si os parece bien, podemos iniciar un turno de preguntas o de comentarios. El que quiera, pues, quita el silencio a su micrófono y puede participar. Y de todos modos, si recibimos alguna pregunta a través de otro medio, os lo hacemos llegar, tanto Ruth o yo. A ver cómo se pone la mano. Sí, me encantaría, mientras ha estado hablando Miguel, estaba pensando en qué semillas, de qué árboles podría adquirir para empezar con una mini plantación en casa. Bueno, pues la verdad que primeramente que sean lo que se llaman rústicas, es decir, que evitar lo que sean exóticas, no porque sean malas que las plantas exóticas, sino que son más difíciles de que salgan. Entonces, plantas normales o, por ejemplo, nosotros directamente una vez que estuvimos paseando por el Retiro, cogimos castañas y han salido. Hay por semillas es más difícil que salgan que, por ejemplo, por esquejes. Pero bueno, cualquier planta, cualquier cosa que sea adaptada al tiempo, al clima donde habitamos, pues es perfectamente posible. Gracias, Miguel. Supongo esto igual lo pone el anfitrión, ¿no? Claro. José Ángel, ¿quieres preguntar? No, buenas tardes, disculpa, no, me ha gustado mucho, no sé dónde he tocado, pero no. Gracias a Miguel y a su querida hermana por lo bonito del mensaje y muchas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, pues la idea es pues, disfrutar de la naturaleza. Hay quien dice que, bueno, cuando ve un vaso medio lleno, pues, ¿qué está? ¿Medio lleno o medio vacío? Pues yo opino que ni medio lleno ni medio vacío. Hay que aprovechar, hay que disfrutar de la parte que tiene y a intentar llenarlo del todo. Esto me refiero, por ejemplo, para hablar de la naturaleza, porque muchas veces que se habla de la naturaleza, pues se habla de todas las cosas que la sociedad, que la industria, que la está haciendo, que está contaminando. Y desde luego hay que denunciar todas estas cosas, pero tampoco hay que amargarse, porque si nos amargamos, ya flaco favor hacemos la naturaleza. Para defender la naturaleza, lo primero que hay que es amarla, y para amarla hay que saber disfrutar de ella.
Y a partir de ahí, pues ya se empieza a trabajar. y a hacerlo. Igual empieza el portugués, pero que no sé cómo conecto con él. Bueno, pues ya te estoy oyendo. No sé quién eres, pero te estoy oyendo. ¿A mí se me oye? Sí, Sí, sí. sí. Ah, hola, Pilar. Hola. No, pero estaba otra... Domingo estabas antes que yo, me parece. Domingo soy yo, no sé si... Sí. Hombre, sí, yo quería hacer una preguntilla, Por eso. pero estupendo, Sí, pues Después de ti hablo. vale, genial, muchísimas gracias. ¿Qué tal, Miguel? Simplemente quería comentar una pequeña cosilla. En la situación actual de confinamiento, a mí me llama mucho la atención cómo en un par de meses que llevamos prácticamente confinados, cómo la naturaleza recupera su territorio rápidamente y cómo se regenera, ¿no? Y yo sé que socialmente esto para mucha gente está siendo duro, sobre todo para la gente que vive en pisos pequeños, etcétera, pero yo todos los días soy feliz nada más que de pensar lo bien que está la naturaleza, que está respirando literalmente. Entonces... Sí, la verdad yo siempre he pensado que la naturaleza es muy fuerte, que hay que dejarle respirar para que se recupere. Y desde luego pues ahora le estamos dejando respirar. Lo que pasa es que no hay que confiarse demasiado porque enseguida cuando acabe esto pues volverán todas las cosas y además incluso algunas peor, por ejemplo en cuanto al transporte. Bueno, pues se recomienda ahora en esta fase utilizar el vehículo privado. Pero de todas formas también se está potenciando mucho más el teletrabajo, las vacaciones, como decía, ya en vez de irse a sitios lo más exóticos y lo remotos, pues buscar sitios más apartados, más cercanos. También va a haber un cambio de mentalidad. Esperemos que sea más duradera que la propia crisis sanitaria que estamos viviendo. Y en cuanto a la naturaleza, desde luego es sorprendente. Incluso la calle, salgo a la calle y digo, pues parece que esto está abandonado, porque está empezando a crecer hierba y un montón de sitios, los pájaros están ocupando una primacía y desde luego pues es muy gustoso ver cómo se regenera las imágenes que salen por ejemplo, de Venecia con todos los canales limpios, con sus habitantes naturales, da mucho placer. Lo que pasa es que me temo que eso va a ser, cuando vuelva a la actividad, otra vez va a haber lo mismo. Yo estuve en China, en Pekín, en el año 2008, una semana antes de que fueran aquí las Olimpiadas. Entonces, bueno, pues hicimos un recorrido y cuando llegamos a Pekín es horrible en cuanto a contaminación. Una avenida amplia, no se ven los edificios de frente de la contaminación que había. Lo que pasa es que como iba a haber los Juegos Olímpicos, durante una semana, la semana anterior, pues dejaron la industria de funcionar para que vinieran los extranjeros y no dejara la contaminación que hubiera. Entonces cuando volví la semana siguiente, Si no te acuerdas, era totalmente distinto. Digo, nota la fuerza de la naturaleza. Solamente hay que dejarla respirar, pero eso sí, hay que dejarla respirar. Miguel y Elisa, en primer lugar quería daros las gracias porque nos habéis dado una conferencia con el mismo nivel y con el mismo corazón de siempre. Muchísimas gracias. Quiero apuntar, podría decir muchas cosas, pero para que podamos hablar todos, quiero decir que en este confinamiento yo me he dado cuenta de que la primavera ha sido distinta. Yo he escuchado cantar a los pájaros más que nunca. Y también me ha parecido que el ambiente está más limpio, el cielo es más azul. No sé si lo he visto yo o es una realidad. Y yo me pregunto, por qué he estado todo este tiempo leyendo, escribiendo, reflexionando. Me he acordado mucho de Italo Calvino y sus Ciudades Invisibles, en los relatos que le hacía Marco Polo al Gran Khan. Realmente me cuestiono si no deberíamos reinventar las ciudades y también cambiar, digamos, nuestra escala de valores y nuestra actitud frente a la naturaleza. No solo tenemos que conocerla, tenemos que amarla y tenemos que cuidarla.
Quizás es el momento, después de todo lo que ha sucedido, para que nos planteemos poder vivir en las ciudades con la naturaleza de otra forma. Porque los que somos de pueblo y hemos vivido en los pueblos y vamos periódicamente a los pueblos, todo eso lo percibimos, lo vivimos, lo sentimos y lo notamos. Pero quizás aquí en la ciudad, como tú decías, hay como una mayor separación. Quizás conviene que nos cuestionemos estas cosas. Y no sé, creo que pocos consejos se os pueden dar a vosotros que sois tan expertos, ¿no? Pero quería contar mi impresión y mi visión de esta primavera. No, desde luego ya en el plan arquitectónico, pues ya se están haciendo planteamientos muy distintos de cómo son las viviendas, cómo tienen que ser las viviendas, porque ya está visto que no solamente se necesita pues, para las funciones básicas, sino que también puede ser un lugar para vivir, para trabajar, y entonces pues la naturaleza tiene que estar. Y bueno, la idea de ciudad de jardines es un concepto que ya desde el siglo XIX se está haciendo. Lo que pasa es que, bueno, que en una urbe tan urbanizada, pues es difícil llevarlo a cabo, pero de todas maneras siempre se ha tenido la naturaleza como algo que tiene que estar presente en las ciudades. A mí no me gusta, por ejemplo, cuando se hablan de espacio verde, ¿no? Espacio verde, eso ya es denigrarlo, porque cada árbol tiene que tener su entidad, su forma de ser. No es una zona que esté pintado de color verde y que da lo mismo. Ah, bueno, pues esto lo cambiamos de aquí o se cambian los árboles. No, no, no. Son seres vivos y algunos de ellos pues llevan muchísimos años en la ciudad y son patrimonio de todos nosotros. Cuando hay algún proyecto urbanista que lo plantean desde los papeles y bueno, pues vamos a trazar aquí no sé qué, aquí un no sé cuánto. Pero señor, si aquí hay un paseo arbolado que lleva a lo mejor 300 años, pues ya esos habitantes son ciudadanos de pleno derecho, más que lo que vivimos ahora, que no llevamos tanto tiempo en las ciudades. Entonces hay que tener un respeto y poco a poco vamos caminando en esta dirección y espero que este periodo que hemos estado confinados también nos ayude a replantear muchas cosas y hacer que nuestra vida sea más de acuerdo con la vida, con una vida más en contacto con la naturaleza. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario. Si no es así, yo terminaría, yo pienso, agradeciendo muchísimo a Miguel y a Elisa, por supuesto, también a la Asociación Española de Educación Ambiental de darnos esta oportunidad, a todos vosotros, y diciendo que yo creo que tenemos ahora unas pistas, unas claves muy importantes para seguir en este camino que hemos iniciado con este confinamiento de reflexión, de darnos cuenta que la naturaleza es tan importante, que los pájaros cantan más, que la primavera está más hermosa, y acompañarnos siempre, yo creo, con esa poesía que tenemos, que habla de esa naturaleza, de ese verde, y que también ha recitado Elisa. Yo, mientras Elisa recitaba, me transportaba a esa naturaleza, y eso nos puede ayudar mucho a los que vivimos en ciudad. Muchas gracias a los dos, a todos, y creo que Ruth tiene algo que comentaros. Aunque yo ponga que soy Ruth aquí, soy María. Estamos los dos. Así que dejo a Ruth. Gracias, María, y muchísimas gracias a vosotros por esas preciosas palabras que hemos podido disfrutar en estos 45 minutos que llevamos. Solo pues recordaros que hay personas que lo están viendo a través de Facebook y ha llegado una pregunta que yo os quiero transmitir, además de, entre otros comentarios, muy pues de agradecimiento, ¿no?, por vuestras palabras y por lo que estamos aprendiendo, pues hay y además que son personas que se conectan desde cualquier lugar del mundo. Hay una persona, Juan Francisco, que pregunta cómo se puede educar a los niños en el amor al árbol. Y me parece una pregunta muy bonita que me gustaría que respondierais antes de despedirnos definitivamente.
Sí, como comentaba, es muy importante pues, el estar con los niños. Entonces, es dedicarle tiempo y dedicar, pues, ver la naturaleza. No es solamente que estén en el colegio y que vayan a tal sitio, ¿no? Es una labor de familia que forme parte de ellos. Si tiene posibilidad de tener, como comentaba hace un momento, de un árbol frutal, que tenerlo, aunque sea en el balcón, pues eso hace mucho. Que sean los propios niños los que lo cuiden, los que lo mimen, y sobre todo también ir a la naturaleza. Eh, Aquí en España tenemos unos paisajes muy bonitos y muy cerca de casa. Está lleno de sierras donde, bueno, pues pasar un día de familia en el campo, pues es algo muy bonito. Y hacer que esa convivencia con la naturaleza, con la familia, con el entorno, pues sea algo que ellos lo valoren y que cuando sean mayores lo puedan recordar. Eso es lo importante. El que recuerden que aquellos días que pasaron con su familia en el campo. Recoger bellotas, Sí, recoger bellotas. Y por ejemplo, hablamos mucho de caminos, pero también hay otra cosa que se puede hacer. Que Elisa, de recoger bellotas, sí. Podemos devolverle a la naturaleza parte del favor que nos hace. Por ejemplo, si recogemos bellotas, pues pasear e ir sembrando bellotas. Y la forma de sembrarla, pues tiene que ser buscando madres adoptivas. Puede parecer esto un poco curioso, pero es verdad. Una planta, las plantas son seres muy sociales. Una planta que salga sola es muy difícil, lo tiene todo en contra. Sopla el viento, hay sequía, hay inundaciones, vamos, tiene que soportar de todo. Sin embargo, si crece bajo la sombra de un arbusto, de otra cosa, pues ya le va regulando tanto el sol como todas las condiciones naturales y es mucho más fácil que crezca. Además sale protegido con la planta nodriza, porque la tierra allí al lado de donde está es una tierra más húmeda. Entonces, bueno, pues ir al campo, sembrar, recoger bellotas y sembrarlas, pues es algo muy placentero. Eso sí se hace con niños, seguro que eso les quedará un recuerdo grato durante toda la vida. Pues muchísimas gracias. Y ahora sí, sí. Luis, una cosa solo. Sí. Muchas gracias, Miguel, Elisa. Un beso enorme desde nuestra tierra. Ya sabes que llevo aquí un tiempecillo y todo este confinamiento en el que, bueno, pues la verdad que me está viniendo fenomenal estar en el pueblo para estar dentro de casa, porque estoy dentro de casa pero no estoy, porque tengo un patio, escucho los pájaros, en fin. Estoy si has tenido suerte que ayer, antes de que ocurriera la... Y me gustaría que no terminara ahí sin que Elisa recite ese poema que ya es nuestro y que es La encina. A la encina. Alma buena, alma noble, verdea el campo en tus hojas, en tus ramas veo un bosque. Corazón recio, corazón grande, cobijo de mil criaturas, agua verde es tu sangre. La vida en tus poros nace, esencia de nuestra tierra, que sabe dar sin alabarse. Alma, corazón y vida, tu nombre, encina.